Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión del curso. Esta vez hablaremos sobre la evolución de la economía mundial desde la perspectiva de las finanzas. Para ello contamos con Viviana Mendialdea, profesora del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Complutense. Buenos días, Viviana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miquel? Entrando ya en contexto, podemos decir que hace ya un tiempo que se puso de moda el término de financiarización. ¿En qué consiste? ¿Y te parece que es un concepto útil para caracterizar la economía mundial actual? Sí, bueno, la verdad es que lo primero hay que tener en cuenta que seguimos todavía diciendo, hablando de financiarización como si fuera un término nuevo, un término moderno, actual, y llevamos ya más de 20 años, ¿no? hablando de financiarización. Yo creo que sigue teniendo utilidad el término y que desde luego tuvo muchísima cuando empezó a utilizarse, aunque también tiene algunos problemas su utilización, ¿no? También creo que nos va a dar tiempo a hablar de eso, pero yo creo que permitió y sigue permitiendo poner el foco en un aspecto muy relevante, ¿no? Poner el foco en la novedad con respecto a la importancia que estaban cobrando, que empezaron a cobrar las finanzas en la economía mundial, pues sobre todo a lo largo de los años 80, en los años 90 ya era palpable, ya era muy, muy evidente, y a finales de esos años 90 fue cuando distintos análisis de economía aplicada empezaron a utilizar distintas palabras, ¿no? Se hablaba también de régimen de acumulación financiarizado, de la hegemonía del capital financiero, empezaron a ensayarse términos un poco para poner el foco ahí, ¿no? En esa nueva importancia, ese nuevo protagonista que estaban cobrando las finanzas. A mí me parece que el término de financiarización sirvió mucho para alertar, ¿no?, sobre ese proceso, y además tiene algunas ventajas que lo hacen que sea muy, muy interesante, ¿no? A mí me gusta financiarización porque para empezar, se puede conjugar, ¿no? Podemos decir la economía mundial o la economía se financiariza, es decir, nos da muy bien esa idea de que es un proceso, una transformación en la economía. Fijaos que se trata un poco, yo creo, de abandonar esa idea de que las finanzas eran simplemente, o como nos explican los manuales o algunos manuales no muy buenos de economía, de que las finanzas es una fase, ¿no? Es un momento del proceso económico, es un medio que permite llevar a cabo el proceso de producción, ¿no? Sería una fase más y sería, pues digamos, como una fase inocua dentro de todo el proceso. El término de financiarización, esa idea de que la economía se financiariza, lo que nos permite, yo creo, es tener esa idea de que las finanzas cobran un protagonismo, podríamos decir como que se hacen sustantivas, en el sentido de que empiezan de que cobran sentido por sí mismas, ¿no? Hay proceso económico que empieza y acaba en las finanzas. Ya no son unas finanzas como un medio para la producción, ya no son unas finanzas como algo subsidiario al servicio, dando soporte a la producción, sino, pues, por ejemplo, yo creo que es muy claro, muy sintomático si pensamos en mercados como el mercado de derivados o el mercado de divisas, ¿no? Productos financieros que en origen están pensados para ser ese apoyo al proceso económico, ¿no? Los derivados, pues unos productos que nos sirven para protegernos frente a las posibles fluctuaciones de precios de otros productos, o las divisas, ¿no? Que compramos o vendemos divisas porque vamos a hacer operaciones de comercio o de inversión, y cómo de repente en un contexto de financiarización ese instrumento financiero que era antes un instrumento, ese activo financiero que era antes un instrumento, cobra sentido en sí misma y ya lo compramos y lo vendemos porque nos interesa él en sí mismo. No estamos comprando divisas porque vayamos luego a comprar bienes con esas divisas ni porque vayamos a invertir, sino porque las divisas nos interesan porque después las vamos a vender, etcétera, ¿no? Es decir, esa idea de que las finanzas cobran vida, cobran una vida propia, podríamos decir, pero también huyendo de esa imagen de que no es que las finanzas cobren vida y se conviertan en algo autónomo y separado del resto de la economía, sino que ese protagonismo y esa centralidad que están adquiriendo impacta de forma fundamental sobre la economía, ¿no? La economía, por eso decimos, se financiariza porque se ve afectada por esa nueva importancia de las finanzas. Si nos ponemos hoy además que es 8 de marzo, el día que estamos grabando esto, y hablamos tanto de ponernos las gafas violetas, si nos ponemos las gafas de la financiarización,
pues vemos como muchos procesos que inevitablemente tenemos que estudiar y a los que tenemos que prestar atención si estudiamos la evolución de la economía mundial desde la década de los 80 hasta la actualidad, ¿no? Como es pues, la desregulación y la innovación financiera, el que tanto empresas como familias y como estados practiquen nuevas fórmulas para financiarse y sean fórmulas que les generen mucha dependencia financiera, es decir, que cómo se financian constriñe enormemente su capacidad de actuación, el hecho de que los mercados financieros aumenten tanto en tamaño, el hecho de que las crisis financieras cada vez sean más recurrentes, es decir, que haya un aumento de la inestabilidad financiera, que las operaciones financieras cada vez sean más cortas, es decir, una serie de fenómenos que son inevitables tener en cuenta para analizar la economía mundial y estas gafas de la financiarización, digamos, que nos permite analizarlos de una forma congruente, ¿no? Darnos cuenta que no son fenómenos aislados, sino que forman parte de un proceso único y que es fundamental, no por sí solo, pero sí es fundamental añadirlo a nuestro análisis para entender cómo funciona la economía mundial actual, ¿no? Por eso yo creo que aunque tenga algunos problemas, que sí que puede tener algunos problemas cogernos estas gafas de la financiarización, en términos netos nos aporta sobre todo ventajas y una perspectiva analítica, yo creo que muy fértil para entender lo que pasa en las últimas décadas. Hablabas de la creciente importancia de las finanzas y de cómo éstas dejan de alguna manera de ser un instrumento para ser casi un fin. Podemos hablar de capital financiero entonces. En este sentido, ¿qué impacto o cómo se ha visto afectada la dinámica económica, tanto la macroeconómica como en lo concreto, a partir de esta primacía o creciente importancia del capital financiero? Claro, o sea, cómo la economía se ha visto afectada por este aumento, ¿no? Del protagonismo del capital financiero. Yo creo que aquí una forma muy útil para analizarlo de manera pues, más o menos sistemática es fijarnos en los distintos componentes de la demanda agregada, ¿no? que nos remiten además a los principales grupos sociales, ¿no? Si pensamos cómo la financiarización afecta a las empresas, cómo la financiarización afecta a las familias o cómo la financiarización afecta a los mismos estados, ¿no? Los mismos estados que mediante sus políticas, las medidas que han aplicado y las que han dejado de aplicar también por inhibición han generado el contexto de la financiarización, también se ven afectados, pues vemos como, por ejemplo, las empresas se encuentran en un contexto en el que las condiciones para ellas mismas financiarse cambian brutalmente, ¿no? Cambian las fórmulas mediante las que ellas se van a financiar y también cambian las oportunidades que tienen para llevar a cabo proyectos de inversión. Es decir, ese mismo contexto financiero que es más exigente, ¿no? Haber pasado de esa financiación fundamentalmente bancaria a una financiación más basada en mercados de capitales, que es mucho más exigente en términos de rentabilidad financiera con las empresas a la hora de financiarlas, asimismo le está brindando a las empresas una oportunidad también para ellas para dedicar sus propios recursos en lugar de a la actividad productiva que les es propia, pues a entrar en el negocio financiero, ¿no? Es un ejemplo de cómo un componente de la demanda agregada tan fundamental para la dinámica de crecimiento como es la inversión, se ve profundamente afectado tanto por cómo se financia, por a qué dedica sus recursos, ¿no? Vemos también, por ejemplo, como en el caso de las familias, ¿no? En el caso de los hogares de clase trabajadora en su gran mayoría, pues vemos cómo en el contexto de financiarización sucede lo que algunos han llamado, les parecía un fenómeno de tipo milagroso, y es que la capacidad de consumo se despega asombrosamente de la capacidad de captación de renta de las familias trabajadoras, ¿no? Ese despegue, solo en una dinámica de polarización en la distribución de la renta, de distribución funcional de la renta muy adversa, de retroceso de la participación salarial en la renta total, vemos que, sin embargo, eso no determina necesariamente que las familias estén perdiendo capacidad de compra. ¿Por qué? Porque las familias están accediendo a una capacidad de endeudamiento, pues también que era inédita, ¿no? en la historia del capitalismo. Eso introduce un cambio fundamental
en la capacidad de consumir de esas familias, pero también en la dinámica económica, ¿no? Igual que el cambio en las empresas introducía cambios en la dinámica de la inversión, aquí también en la dinámica de consumo. Vemos como la distribución de la renta, que es lo que de siempre, digamos, ¿no? Desde el punto de vista macroeconómico nos estaba explicando qué es lo que iba a pasar por el consumo. Bueno, pues cuando tienes una palanca, una posibilidad de deuda enorme, pues esa relación ya no es tan automática, ¿no? Los estados mismos, ¿no? Que antes veíamos pues, que tenían unas fuentes de financiación que les permitían tener mayor autonomía financiera, ¿no? Yo creo que la clave es eso, cuando había una banca pública, cuando había un banco central que podía monetizar déficit en un momento dado, cuando había más capacidad recaudatoria, ¿no? También cuando los estados tenían más capacidad de recaudar, los estados tenían una capacidad para decidir sobre su política financiera que se pierde cuando la deuda pública pasa a ser una vía fundamental para financiarse, ¿no? Una deuda pública que cotiza en mercados, que dependiendo de cómo se percibe por parte de los inversores privados, pues va a tener un precio, va a tener otro, la prima de riesgo, etcétera. Es decir, pone también la financiación de los estados y la propia actuación de los estados, que pasa a ser vigilada con lupa por parte de los inversores para ver a qué precio están dispuestos o no a comprar su deuda, cambia totalmente la capacidad de los estados a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y a la hora de contar con su autonomía financiera. Lo he explicado muy rápidamente, ¿no? Pero ¿cómo le cambia el panorama a las empresas del terreno productivo? ¿Cómo le cambia el panorama a las familias, ¿no? Con esa aparente posibilidad de divorciar su capacidad de compra de su salario. Digo aparente porque efectivamente esto se basa en unos niveles de sobreendeudamiento que generan burbujas que terminan siempre estallando, ¿no? O cómo los estados se ven igual de limitados que cualquier agente privado a la hora de tener que vender su endeudamiento en los mercados financieros privados. Yo creo que ejemplifica muy bien cómo, ¿no?, la actividad económica se ve financiarizada, se ve arrastrada y se ve sometida a esta lógica de las finanzas. El concepto de financiarización casi siempre ha estado ligado a corrientes económicas heterodoxas o críticas en algún sentido. ¿Crees que la economía más convencional, aquella que podemos ver en los medios o en la academia, da las herramientas analíticas fundamentales para entender el papel que está adquiriendo lo financiero en la economía? Pues mira, creo que no. Y además creo que es algo que es previo incluso a la financiarización. Es decir, no solamente, por supuesto, desde mi punto de vista, la economía convencional no nos da unas herramientas útiles para entender la economía financiarizada, sino que es que para entender cómo funciona la economía capitalista tampoco nos lo está dando, ¿no? Aquí es curioso, ¿no? Cuando estudias teoría monetaria y teoría monetaria ortodoxa y heterodoxa, es curioso que en este terreno los enfoques heterodoxos están bastante menos desarrollados que en otros, ¿no? Pues no sé, si hablamos de energía, si hablamos de mercado de trabajo, si hablamos de desarrollo, si hablamos de... Tenemos, desde la economía heterodoxa solemos tener unas herramientas analíticas pues más o menos desarrolladas, pero bueno, una caja de herramientas analíticas más o menos compartida y más o menos conocida. Sin embargo, en el ámbito del análisis de lo financiero, por decirlo de forma incluso coloquial, incluso desde la economía heterodoxa tendemos a comprar las herramientas analíticas de la ortodoxia, cuando son absolutamente incapaces, cuando tienen una gran incapacidad para explicarnos el papel de lo financiero, incluso de lo monetario, en la economía actual. Sintéticamente, si nos acordamos incluso de los manuales, ¿no?, que hemos estudiado economía, cuando estudiamos teoría económica, cuando estudiamos microeconomía, fíjate que incluso nos empiezan a explicar cómo funcionan los mercados y cómo funciona la economía, olvidándose de lo monetario. El análisis en micro siempre empieza en términos reales, ¿no? Tenemos dos productos, comparamos entre ellos, se desarrolla el análisis económico, añadiendo solamente en el último momento la dimensión monetaria. O sea, sería una cuestión de decir, bueno, ya hemos entendido
¿no? Ya hemos entendido cómo funciona la economía y ahora simplemente habría que traducir, ¿no? En lugar de en bienes, pues lo traducimos a unidades monetarias, como si fuera solamente una cuestión de trasladar, ¿no? Hay algunas expresiones que son muy ilustrativas, ¿no? Lo monetario es un velo, ¿no? Tras lo cual se esconde la economía real, ¿no? Cuando en realidad lo que sabemos y lo estamos viendo, o sea, aunque no hagamos incluso el análisis desde lo teórico, cuando analizamos, cuando hacemos economía aplicada, lo que vemos es que no es así, es que no podemos entender la economía e introducir lo monetario y lo financiero al final. Es que cómo se financian los procesos productivos y cómo se financia el consumo es básico para entender la naturaleza de esos mismos procesos, ¿no? Es decir, es que está condicionando la producción, incluso desde el punto de vista monetario, la forma material y la forma institucional de lo monetario, o sea, el hecho, por ejemplo, de que estemos aceptando como dinero, ¿no? Como activos financieros, activos que generan el sector financiero privado y que, por tanto, no hay ninguna limitación a su generación, eso condiciona completamente el devenir del funcionamiento económico, ¿no? Evidentemente no es una cosa que se pueda incluir al final, ¿no? Desde el enfoque monetario heterodoxo, lo que se vendría en términos muy generales, lo que se vendría a reivindicar y lo que se vendría a criticar a la visión convencional es esa, ¿no? Que lo financiero es eso, que lo financiero está orgánicamente relacionado con la producción, que forma parte, ¿no? Que cómo se financian las cosas forma parte de cómo se lleva a cabo ese proceso de producción y por tanto, se adoptan algunas expresiones, ¿no? Como, por ejemplo, la economía monetaria de producción, para hacer énfasis precisamente, ¿no? en que no es inocuo cómo sea esa dimensión monetaria y financiera. Yo creo que cuando lo vemos contraargumentarlo desde la teoría económica, pues obliga a hacer pues como un desarrollo un poco más espeso, ¿no? Un poco más difícil. Pero desde la economía aplicada se ve muy bien, ¿no? Cómo explicar desde un punto de vista coloquial, que se entienda, aspectos como cómo se genera la inflación o el papel de la política monetaria o por qué se crean las crisis financieras, hacerlo desde las herramientas analíticas que nos da la economía convencional simplemente no funciona, ¿no? No nos sirve, no podemos ni siquiera explicar una crisis financiera. Pero, sin embargo, el mismo término de financiarización o estas explicaciones que tú nos estás dando también han sido criticadas por autores que se enmarcan dentro de la heterodoxia. ¿A qué se deben sus críticas? Claro, sí, o sea, hay que diferenciar, son dos cosas distintas, ¿no? O sea, yo he intentado hacer como un esbozo muy rápido y muy brocha gorda, ¿no? De lo que sería el enfoque convencional para los temas monetarios y el heterodoxo. Al heterodoxo le podríamos llamar el enfoque endógeno y los autores o autoras que utilizamos el término de financiarización seríamos unos poquitos dentro de la heterodoxia, ¿no? Hay otros autores que están haciendo trabajos desde la heterodoxia y que son muy interesantes y que son muy críticos con el concepto de financiarización. Yo he empezado esta entrevista reconociendo que a mí me parece un concepto muy útil y que nos ayuda mucho, sobre todo que me parece que es desde el punto de vista político ayuda a poner el foco en cosas que son importantes y también desde el punto de vista divulgativo y didáctico nos ayuda, yo creo, a explicarnos bien y por eso yo lo uso y lo divulgo, pero sí que creo que he escuchado y he leído y me han hecho algunos colegas algunas críticas que me parece que tienen mucho sentido y que de hecho están bien, o sea, y que asumo, ¿no? Y que creo que hay que tener en cuenta para hacer los matices y para estar atentos, ¿no? Básicamente, yo creo que hay dos críticas que yo me las tomo como advertencias, ¿no? Como cosas que hay que tener en cuenta. Por un lado, financiarización. Al poner el foco en las finanzas, en el nuevo protagonismo que cobran las finanzas, hay un peligro real de pérdida de perspectiva, ¿no? De pensar que lo que está pasando en las finanzas es lo sustantivo
es lo único relevante, y también incluso de pensar que es absolutamente novedoso, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que nos ponemos las gafas de la financiarización para ver ese proceso, porque es un proceso que empieza en este periodo de tiempo en el que estamos hablando y que cobra una nueva importancia, entonces hay que reparar en él. Eso no quiere decir que lo sustantivo deje de ser el capitalismo para pasar a ser la financiarización, ¿no? Podríamos, de hecho, para ser más precisos, tendríamos que hablar de un capitalismo financiarizado, ¿no? Yo creo, financiarización, yo creo que lo tenemos que entender como un proceso que añade características nuevas o que cobran un papel nuevo al funcionamiento del capitalismo, pero que no por eso hace que los rasgos básicos de cómo funciona el capitalismo se pierdan o se diluyan, ¿no? De hecho, incluso, para ser estrictos, tendríamos que matizar mucho lo de novedad. O sea, el capital financiero no nace con la financiarización y los rasgos de los que yo estoy hablando, ¿no? De los que hablamos cuando explicamos financiarización, esa capacidad del capital financiero para imponer sus exigencias de rentabilidad, para imponer que los plazos sean cada vez más cortos, en realidad no son novedades, es una forma de funcionamiento del capital financiero. Cuando hablamos de financiarización, por eso he empezado diciendo que lo que me gusta de financiarización es cómo se conjuga, ¿no? Que tú lo que estás diciendo es que algo es como que se financiariza más, o sea, es como una propiedad que se agudiza. Lo que estamos diciendo es que esa lógica propia del capital financiero, por un lado, se intensifica porque tiene medios para ser todavía más exigente, ¿no? y para imponerse en más ámbitos, y se extiende, ¿no? Y esa lógica financiarizada llega a imponerse a ámbitos que pues en los años 60 estaban fuera de esa lógica financiarizada, ¿no? Pues pensemos, por ejemplo, en la vivienda y en la creación de burbujas inmobiliarias, o pensemos, por ejemplo, en cuando los estados tenían autonomía financiera sin tener que estar conectando sus políticas con la valoración que se hacía en los mercados privados de su capacidad de endeudamiento. Es decir, ha habido nuevos ámbitos que se han financiarizado. Es más ese proceso, esa extensión y esa intensificación lo que tendríamos que intensificar. Es verdad que financiarización nos permite poner el foco. Corremos el riesgo de, al poner el foco, perder la perspectiva, ¿no? Yo creo que ese sería uno de los peligros, ¿no? O de los cuidados que tenemos que ver. El otro, yo creo que es que al poner el foco, claro, estamos hablando de financiarización, ponemos el foco en el protagonismo del capital financiero y aquí, pues inevitablemente cuando explicamos, yo misma lo he hecho, ¿no? Cuando he hablado cómo cambia el panorama para las empresas de la inversión productiva, ¿no? Manejamos esa dicotomía entre capital financiero y capital productivo, con lo cual estamos simplificando y estamos pudiendo dar una imagen de que son dos cosas desconectadas, cuando en realidad, justamente cuando estudias financiarización, lo que ves es esa interrelación, ¿no? Y cómo precisamente las empresas de ámbitos que no eran financieros en este nuevo contexto empiezan a invertir cada vez más en lo financiero, ¿no? Entonces corremos el peligro de generar esa falsa idea. Corremos el peligro también de, al establecerlo en términos económicos, diluir el análisis necesario en términos de categorías sociales, es decir, de los grupos sociales que están detrás de estas categorías económicas. O sea, que lo sabemos, la categoría económica siempre tiene detrás un grupo social, pero conviene que no se nos olvide nunca, ¿no? Lo que entraña además que haya un grupo social, que estamos hablando de relaciones de poder, que estamos hablando de cuestiones políticas, ¿no? Puede que el término de financiarización, al llevarlo todo a ese terreno como aparentemente más técnico, nos haga perder esa perspectiva política. Ahí hay que estar atentos, y también puede desdibujar esa fractura fundamental que hay entre capital y trabajo, que sigue siendo la fractura y el eje básico para entender cómo funciona la economía capitalista actual, ¿no? Al poner tanto el énfasis en que dentro del capital es el capital financiero el que toma protagonismo, y al poner tanto el énfasis entre las dinámicas que se generan entre capital financiero y capital productivo, pues se corre el riesgo de estar perdiendo otra vez pues, ese foco, ¿no? Sobre lo que son las contradicciones esenciales del capitalismo. No podíamos dejar de tratar en la entrevista la crisis financiera del 2007-2008. ¿Crees que fue una crisis más, como las que hemos tenido en los últimos años o en las últimas décadas? ¿O te parece una crisis de la financiarización? Me parece una crisis, o sea, por ser sintética, por dar el titular lo primero, me parece claramente una crisis de la financiarización.
Es decir, me parece que lo que considerábamos, o sea, elementos que eran constitutivos del funcionamiento de la economía previa a 2008, por ejemplo, la idea de que el riesgo financiero es estimable, ¿no? De que se puede calcular el riesgo financiero y de que además es mercantilizable. Es decir, que tú puedes generar un producto, tú puedes calcular qué riesgo hay y puedes generar un producto para que quien quiera asumir ese riesgo lo compre. Que se pueda estimar y mercantilizar el riesgo financiero, creo que es algo que la crisis de 2007-2008 hace que salte por los aires. ¿No? Pone evidencia que lo que hay es un contexto de incertidumbre radical en la cual no es posible hacer esas estimaciones. El hecho de que los mercados financieros privados tengan capacidad de hacer asignaciones eficientes de los recursos, que es también un axioma sobre el que descansa el funcionamiento de la economía neoliberal y de la economía financiarizada, pues también salta por los aires, ¿no? Los mercados privados lo que hacen es asignar recursos de una forma irracional, generar burbujas especulativas. Es decir, creo que lo que falla es, primero, no son elementos externos a la financiarización, sino que son elementos que formaban parte de la narración de cómo funcionaba el capitalismo en esa modalidad, ¿no? De cómo funcionaba el capitalismo financiarizado. Y eso es lo que falla. Es decir, no es que haya una intervención pública que desnaturalice los preceptos del libre mercado y de la desregulación financiera y no, o sea, es la propia medicina la que está generando el problema. A mí me parece que claramente pone en cuestión los principios de la financiarización y la crisis. Y ya por último, y mirando más a la actualidad económica, estoy pensando en la última crisis derivada de la pandemia. ¿Cuáles son las novedades más relevantes de esta crisis respecto a las anteriores? Bueno, pues yo creo que, resumiendo muchísimo, yo diría que si comparamos la crisis, vamos a llamarla de 2020, pandemia, la crisis de 2020 en adelante, la comparamos con la de 2007-2008, yo muy rápido señalaría dos diferencias. La primera es el detonante, cuál es el origen, ¿no? Como decía antes, 2007-2008 vamos a llamarla una crisis endógena. A ver, esto de endógena es un poco así porque todas las crisis son endógenas, ¿no? Pero en el sentido de que hablaba antes de que es una crisis propia de la financiarización, es decir, es el mismo proceso de exacerbación de lo financiero, de la creación de burbujas de deuda enormes, de la incapacidad de los agentes para estar midiendo los riesgos financieros. Es el mismo funcionamiento del sistema financiarizado lo que hace que la economía en su conjunto entre en crisis y, sin embargo, lo que tenemos a partir de la epidemia del COVID es una crisis tipo shock externo, es decir, tenemos algo exógeno, o sea, exógeno entendido desde el punto de vista estrictamente económico, muy estrictamente, porque en realidad pues, lo económico está conectado con todo y ni los virus son ajenos al capitalismo ni el capitalismo es ajeno a los virus, pero bueno, en términos muy estrictos, lo que tenemos sí es un shock externo que impacta sobre el funcionamiento económico. Yo creo que esa diferencia de partida ya nos hace que no podamos comparar, ¿no? Que tengamos que tener eso en cuenta a la hora de mirar las dos crisis. Luego hay otra diferencia que, sin embargo, hace que nos dé muchas ganas de comparar las dos crisis, porque es la distinta respuesta que se ha tenido desde las instituciones públicas para gestionar la crisis, ¿no? Es verdad que por orígenes muy diferentes, pero en los dos casos lo que hemos tenido ha sido una recesión que ha llegado muy rápido, una recesión abrupta, y ahí lo que hemos tenido han sido respuestas muy distintas, ¿no? Mientras que en el 2008, sobre todo a partir de 2010, 2011, pues la respuesta fue de inhibición, de recorte, de austeridad por parte de los poderes públicos, ¿no? Tanto la política monetaria como la política fiscal, como la reforma laboral. Es decir, lo que se hizo fue
retirar apoyos, retirar demanda y, por tanto, ahondar la recesión, ¿no? Dicho claramente, en 2020 lo que se ensaya, afortunadamente, ¿no? Lo que se ensaya es una respuesta distinta, ¿no? Lo que se ensaya es una política monetaria, una política fiscal, una política de protección al empleo que trata de sostener la recesión, ¿no? Te decía antes, y yo misma quiero respetarlo, no se pueden comparar las dos crisis porque son muy distintas, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos dos casos de recesión, dos respuestas diametralmente opuestas y una recuperación muy lenta, que incluso podríamos discutir si había llegado a concluirse cuando llega la crisis de 2020, frente a una recuperación muy rápido o que en principio iba muy rápido, ¿no? Yo creo que, bueno, dicho muy rápidamente, la distinta naturaleza de los orígenes y la distinta naturaleza de las respuestas es lo que nos daría los elementos de comparación. Muchas gracias por tus respuestas y por tus explicaciones, Viviana, y hasta pronto. Vale, muchísimas gracias a ti, encantada.